Al igual que el desarrollo físico y mental, la sexualidad se forma gradualmente y necesita pasar por una serie de etapas antes de completarse. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden enmarcarse en las etapas de la adolescencia y la pubertad. La adolescencia puede ser muy difícil de atravesarse si no se habla de sexo en esta ocasión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Apoyo Social. Soy Rafael Zacarías, por si es tu primera vez por aquí. Y el tema de hoy es sobre la falta de educación sexual en el Perú, que genera un alto índice de enfermedad de transmisión sexual en adolescentes. Hablaremos sobre la educación sexual integral. Es la enseñanza de alta calidad y aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con el sexo y la sexualidad, donde la educación sexual integral es una propuesta educativa primordial para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes peruanos. En comparación con otros países de América Latina, Perú no cuenta con un rango de ley nacional y solo de resolución ministerial en el ámbito Ministerio de Educación, en este caso Minedu. Es por eso que la presente investigación detallada la importancia de un correcto desarrollo de la educación sexual integral con el fin de prevenir el actual alto índice de enfermedades de transmisión sexual. El escaso conocimiento de los alumnos acerca del tema es consecuencia de la poca capacidad y seguimiento que se les da desarrollado a los docentes a lo largo de estos años por parte de las instituciones educativas y el Estado principalmente Minedu y también Minsa. En base a ello, se desarrolló el proyecto Sin Paltas, que mezcla el desarrollo lúdico con lo pedagógico, con el objetivo de crear y desarrollar una mejor comunicación entre el alumno y el maestro, ignorando sentimientos de vergüenza y rompiendo tabús. Al hablar sobre el tema del sexo, se puede fomentar una mejor calidad de enseñanza de la educación sexual integral y disminuir la ignorancia por parte de los alumnos y docentes debido a la actual falta de información. De ello, tenemos entendido que la sexualidad es definida como una dimensión fundamental del ser humano, ya que engloba un conjunto de condiciones anatómicas, también sociales, fisiológicas y también culturales, pues. Esa se encuentra presente en varias etapas de nuestra vida. Sin embargo, es en la adolescencia donde la irresolución predomina debido a la necesidad de reafirmación de la identidad sexual y personal. En la actualidad tenemos tres enfermedades que son muy comunes, eh, según un registro por el Estado de Salud peruano. Según ellas son la sífilis, la gonorrea y la clamidia. También en la actualidad hay varios casos de adolescentes peruanos enfermos a causa de las transmisiones sexuales. Eh, Según tengo apuntes, dicen que el dire- el- según la Dirección General de Epidemiología del MINSA, en el año 2018 existen más de 117.000 personas infectadas de VIH. De las tres enfermedades que les acabo de decir, la sífilis es la más fuerte, pues, ya que trata de una infección bacteriana que puede causar complicaciones e incluso la muerte. Posee cuatro facetas: la primaria, secundaria, latente y avanzada. Generalmente, la gonorrea se presenta de 3 a 5 días después de unas relaciones sexuales. Entre los síntomas que presenta está el ardor a orinar, dolor
clínica. En el caso de las mujeres incluso podría dar como consecuencias la infertilidad. Por otro lado, la clamidia, a su vez, cuenta con un número considerable de afectados mundialmente. La OMS informó que son 9 millones de casos nuevos cada año en el mundo, ocurriendo la mayor parte prevalencia en los adolescentes entre los 19 y 15 años. Tenemos problemas principales. Los problemas principales son la ineficiencia de educación sexual en el Perú, que ocasiona un alto índice de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes de 14 a 17 años, solamente en la ciudad de Lima metropolitana. Los problemas secundarios son el incremento del número de abortos clandestinos y mortalidad maternal por la ineficiencia de educación sexual en el Perú, lo cual genera un alto índice de enfermedades. Es obviamente enfermedades de transmisión sexual, pues. En adolescentes de 14 a 17 años, solamente otra vez en la ciudad de Lima metropolitana. El alto índice de deserción escolar por la ineficiencia de educación sexual en el Perú, que genera un alto índice de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes de 14 a 17 años en la ciudad de Lima, según lo investigado. El problema de la falta de educación sexual en los adolescentes peruanos. Existen varios problemas, sin embargo, el principal afectado es el estudiante adolescente. El estudiante adolescente es como que el principal actor, es quien recibe las consecuencias de la ineficiente sobre la educación sexual integral. Su edad ronda entre los 14 hasta los 18 años o 17 y se debe encontrar entre los 14, entre cuarto y quinto secundario. Usualmente consume contenido irrelevante entre las redes sociales. No suele conversar del tema con sus padres, ya que la poca información que puede tener la comparten entre amigos. Generalmente extraen temas sexuales, como abortos clandestinos e información de distintas enfermedades de transmisión sexual o métodos anticonceptivos de páginas de internet sin referencia de investigación. Luego a ello, el siguiente actor, como segunda persona, le sigue el docente. Los docentes son, también influyen mucho en la educación sexual, ya que generalmente es parte de la causa del problema debido a su mensaje contradictorio respecto al tema. Los docentes están dispuestos a recibir capacitaciones para poder manejar el tema, sin embargo, el material y la información brindada por el instituto particular o el Estado es ineficiente. Generalmente, la mayoría cuenta con información incorrecta respecto al tema de la educación sexual, y en muchos casos aún es escasa. También influye la parte de los padres de familia, donde también son actores secundarios, donde va de la mano del docente y la participación principal debido a su relación directa contra el afectado, que vendría a ser el docente, que vendría a ser el menor, o sea, el adolescente. La capacidad que requiere respecto al tema es igual que importante y necesario que los docentes. Dentro de sus características conductuales, la mayoría desconoce el tema o profundidad, sin embargo, están divididos entre quienes forman familias conservadoras que aún se niegan a conocer el tema y quienes están dispuestos a asumir el rol de ayuda necesaria para los adolescentes. Aquí en el Perú, yo he conocido varias familias que hablar sobre sexo o intimidades aún es un tabú. En nuestra generación y en nuestro siglo
ya como que hablar de sexo, hablar sobre relaciones sexuales, hablar sobre otras cosas que antes eran como un tabú, ahora nuestra generación ya se está como que abriendo más y agarrando más confianza, donde ya hablar sobre sexo ya no es un tabú. Mira, por ejemplo, para mí hablar sobre sexo no es ningún tabú, o sea, te puedo responder cualquier duda sobre esos temas y bienvenido, pues. Y creo que nunca debería ser un tabú, o nunca hubiera sido, tal vez, ¿no? Pero bueno, seguimos continuando. Dios. Igual que universidades e institutos, siempre hay un psicólogo. El psicólogo generalmente guarda relación con el docente, también con el padre de familia y el director de la institución, ya que algunas veces su rol es intermediario. En algunas escuelas suele ser discreto como consejero debido a su gran capacidad de interrelacionar con el alumno, a diferencia de algunos docentes. Debido a su profesión, es quien logra generar mayor lazos de comunicación con el individuo adolescente. También influye el Estado, de una manera de que principalmente el mineo, o sea, aquí en Perú, el mineo y el MINSA es esencial en este problema. Si bien es cierto, el mineo promulgó las líneas respecto al tema en el año 2008. Sin embargo, el alto índice de enfermedades de transmisión sexual entre, entre adolescentes de 14 a 17 años no ha disminuido, sino cada año va aumentando un poco más, pero va aumentando. Y eso se debe a la falta de seguimiento hacia los colegios, institutos, universidades, la poca exigencia con el cumplimiento del desarrollo de la educación sexual integral. Por otro lado, el MINSA cumple el rol de detallar las cifras a nivel de salud que los adolescentes aquejan como consecuencia del problema. La educación sexual es muy simple de explicarlo. Bueno, consiste en aprender sobre lo cognitivo, lo emocional, lo social, interactivo y aspecto físico. Literalmente es como que, o sea, conocernos primero de nosotros y nosotros mismos, y luego como que conocer tal vez o investigar o conocer a otras personas, pero siempre con el cuidado de nosotros, ¿no? Creo que, o sea, a pesar de que tal vez, o sea, eh, me ha pasado a mí y tal vez les pasa a ustedes, amigos o oyentes, no sé si sus padres les haya influido sobre educación sexual. Si no, bueno, en mi caso no me ha influido esa cosa, pero por mi parte yo he buscado en redes sociales informarme sobre esos temas, ya que mucho me llamaba mucho la atención. Raro, pero mucho me llamaba la atención. Ahora, la sexualidad, la educación sexual comienza temprana en la infancia y progresa hasta la adolescencia y la edad adulta. Los niños y jóvenes se tienen como objetivo apoyar y proteger el desarrollo sexual. Poco a poco equipa y capacita a niños y jóvenes personas con información, habilidades y valores positivos para entender y disfrutar su sexualidad. Tener relaciones seguras. Al tener relaciones seguras, siempre es bueno utilizar métodos anticonceptivos. Creo que ya a esta etapa, a esta etapa que ya estamos, creo que la mayoría ya conoce muchos métodos anticonceptivos. Existen inyecciones, pastillas, medicamentos, eh, condones. Siempre creo que antes de tener relaciones sexuales debemos de cuidarnos entre.
nosotros mismos, creo. Uno, para no ser como que padres primerizos o padres muy jóvenes, etcétera. Le estaba comentando, siempre es tomar responsabilidad con su propia y sexual de otras personas de salud y bienestar. Se define la educación sexual integral como un enfoque de educación sexual basado en los derechos humanos y género, tanto fuera como dentro de la escuela, que tiene como objetivo dotar a los adolescentes como habilidades, actitudes, conocimientos y valores que le permitan desarrollar una visión positiva de la sexualidad en el marco de su desarrollo social y emocional. La educación sexual en las escuelas de hoy, según una encuesta realizada en el año 2006 por el MINEDU, se halló que el 60% de tutores no se sienten capacitados para abordar la educación sexual, ni se sienten cómodos hablando del tema. Yo pienso que en ese año ya era como un tabú. Y sí, cuando yo estaba en el colegio, había profes que al hablar de educación sexual les daba intimidad, le daba como que, o sea, se negaban a hablar sobre eso. Y, o sea, y a mí me parecía como que raro porque, o sea, no deberían tener como que esa timidez de hablar sobre eso, ya que para mí, desde muy pequeño, no sé, me ha parecido como que para mí nunca ha sido un tabú hablar sobre la educación sexual. La verdad sí es esa, pues, pero más me parecía muy raro que personas mayores, como por ejemplo mis profesores del colegio, tenían una timidez para hablar sobre la educación sexual, lo cual era errónea, pues, ¿no? Para mí. Y bueno, lo único que llegaba a pensar era que, o sea, no sé, tenían vergüenza, inseguridad, o tal vez era por falta de información. Por otra parte, los docentes que sí se encuentran interesados en aprender del tema sugieren que los temas esenciales a abordar son inicialmente el sexo a temprana edad, los embarazos y las violencias contra las mujeres. En el Perú hay un índice muy grande de violencia contra la mujer. Lo vemos en las calles, verbalmente, el acoso a muchas mujeres. Literalmente a mí me da como que un tema de molestia que acosen a una mujer en la calle. A veces salgo con mis amigas a caminar o a pasear y de la nada escucho de un carro silbidos, jergas y muchas cosas más contra las mujeres. Y yo, o sea, yo soy una persona callada y literalmente me quedo callado y sigo con mi camino, ¿no? Porque yo pienso que si yo le respondo, uno, le estaría respetando, o sea, estaría, o sea, respetar a mi amiga, pero a la vez, o sea, puedo causar tal vez o sea, puedo causar un problema entre yo y el que está insultando, ¿no? Ya que puedo tener tales problemas, no sé, se puede hacer peleas, quién sabe, ¿ya? Algún día tal vez lo experimente y tal vez haré un nuevo podcast diciéndoles qué pasó ese día. Pero bueno, es lamentable mencionar que a través de los años, el factor principal de la deficiencia de la educación sexual integral resulta siendo el mismo, la poca capacidad del docente, pese a la importancia de lo requerido, que es incluir la educación sexual integral en el currículo escolar, en el currículo de los adolescentes. Son muchas escuelas o muchos institutos que aún insisten en ignorarlas. Las enfermedades de transmisión sexual, que son un conjunto de enfermedades que se contagian a través de relaciones sexuales. Tenemos 20 tipos, pero lo más frecuente son los clamidia, el herpes genital, la gonorrea, el VIH o SIDA, el VPH, el sífilis, que ya lo hablamos, que es el más peligroso de las tres,
más fuertes que hay en el Perú. Todas estas enfermedades se transmiten mediante el sexo oral, vaginal o anal. Algunas se transmiten mediante el semen, fluido, vaginales o sangre, o también son tan comunes que a veces las personas no presentan síntomas. Aunque la mayoría de transmisiones sexuales afecten tanto a mujeres como a hombres, hay ocasiones donde las consecuencias son muy graves para las mujeres incluso durante o después del embarazo. Dentro de las enfermedades que les he mencionado, hay tres infecciones más comunes que tienen cura, lo cual son la sífilis, la gonorrea y la clamidia. La sífilis ha provocado muchos casos de muertes, colocándose como la enfermedad como una de las principales causas de muertes de recién nacidos. Aquí tengo algunos apuntes donde tengo descrito sobre las enfermedades. Pues la gonorrea también es conocida como plegonorrea. Es una infección muy común que se desarrolla en personas principalmente entre los 20 y los 30 años. Aunque muchas personas no cuenten con síntomas, pueden transmitirlos a otros. La clamidiasis es una enfermedad de transmisión sexual curable, muy frecuente en países desarrollados. Es más común en mujeres y generalmente presentan ardor al orinar y dolor genital. La sífilis, una de las enfermedades o la enfermedad más fuerte, se, da, se trata de una infección que empieza con una llaga indolora que podría permanecer inactiva durante décadas en tu cuerpo, para luego volverse activa. Se podría decir que, no sé, puede ser como que un tipo cáncer, ¿no? Porque, o sea, hasta tengo entendido que como que el cáncer, o puede ser como un tipo tumor y luego se produce un cáncer, ¿no? Creo que lo veo como un tipo de ejemplo o algo así. Algo así. Tal vez esté confundido, ¿no? Si estoy confundido me lo dejas en los comentarios y me pones la corrección. De Perú. El VIH es hoy catalogado como una emergencia sanitaria mundial que afecta casi a todos los países del mundo, de- desencadenando millones de funciones afectando las células del sistema inmune del ser humano, generando como consecuencias del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como SIDA. Existen dos tipos de VIH, definidos como VIH-1 y VIH-2. El primero está caracterizado por ser el más virulento debido a que fue causante de la mayoría de infecciones de VIH alrededor del mundo. Ahora, si escuchan un gallo, ese es el gallo de mi abuela. Ya. Eh, Suele hacer bulla muchas veces, pero hay que obviar esa parte. Bueno, seguimos. El VIH-2 posee menos rango de contagios que el VIH-1. Generalmente se encuentra en África Occidental, mientras que en el Perú, en lo que respecta a la base legal, existen 9 artículos dictados por el Estado entre leyes, decretos y resoluciones que responden frente a esta problemática de los casos acumulados de VIH. Solamente en junio del 2018 fueron 115.000 infectados con VIH y 41.000 en SIDA. Esto según el MINSA. O sea, ahí se ve cuánto es la gran falta de educación sexual de personas que, o sea, yo creo que si nosotros tendríamos que, o sea, sabríamos sobre la falta
sabríamos sobre la educación sexual, yo creo que estos números bajarían mucho y, o sea, nos cuidaríamos muy bien, pues, ¿no? Hablar sobre educación sexual es un tema demasiado amplio, ¿ya? Yo ahorita llevo más de 20 minutos hablando y yo sé que si tú escuchas este podcast, por una parte yo te puedo comprender que te pasa aburrir, sí, porque al hablar a una persona es muy aburrido literalmente, ¿ya? Pero me gustaría que lo escuches, que llegues hasta este punto donde te quiero agradecer literalmente. Te mando un fuerte abrazo y, o sea, también como que hablar un poco de esto es muy bueno, ¿ya? A pesar que el tema de la educación sexual es muy amplia, hablar sobre enfermedades primero es muy buena y al hablar sobre la educación sexual también es muy buena, ya que aprendemos muchas cosas buenas, aprendemos a cuidarnos de diferentes enfermedades que haya. Y también les hablé sobre un punto de cuidarse con, con protección, siempre usar protección. O sea, siempre usar no sé, si eres hombre, llevar condones a cualquier lugar, se podría decir. Porque nunca sabemos en qué momento nos va a tocar tener relaciones sexuales, ¿no? Siempre es bueno llevar uno en tu mochila o en tu neceser o cosas así, ¿no? Ya sea para ti o tal vez le puedes restar a un amigo que lo necesite en ese momento, lo cual me ha pasado muchas veces a mí y no lo voy a mentir. Eh, También hay muchas, o sea, si eres mujer, también es bueno también que te cuides. Yo creo que ya en la actualidad y en este siglo, ya creo que las mujeres ya se cuidan más que antes. Creo que ahorita las mujeres como que ya, yo hablo, pero respecto a lo que yo escucho de mis amigos, ¿yo? Creo que, o sea, ya las personas ya no piensan en tanto de tener hijos, 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 sino enfocarse más en estudios, llegar lejos estudiando, ser un gran profesional, tener tal vez alguna cosa de valor, pero, o sea, antes aquí en el Perú tenían como que, no sé, creo que pensaban más en hijos que en otras cosas, ya que las personas tenían como que 8 9 hasta 15 hijos por ahí conocido, y o sea, es literalmente muy grande, pues, pero bueno. Gracias por llegar a esta parte. Gracias por tal vez aburrirte con mi voz. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso para todos y de verdad, gracias, gracias, gracias. Y tal vez algún día salga otro podcast de, de, Ap- de, de Apolo, de Apolo Espacial. Gracias.